Radio Yus presenta. Tutorecho, el programa de tutorías de la Facultad de Derecho de la UNAM, transmitiendo desde sus instalaciones de la División de Educación a Distancia, conducido por el licenciado Leonardo Vargas Sepúlveda, responsable del programa institucional de tutorías de la Facultad de Derecho. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo a la hora que nos esté escuchando a nuestro canal de YouTube. Y los saludamos con mucho agrado en el canal Yus Multimedia a esta nueva emisión de Tutorecho, el programa de tutorías de la Facultad de Derecho. Y precisamente el día de hoy tenemos un programa muy especial, toda vez que vamos a hacer un homenaje, un programa muy especial, porque es en homenaje al maestro Alfonso Nava Negrete, quien con una trayectoria de más de 56 años en nuestra facultad, un querido maestro y bueno, pues uno de los grandes administrativistas que hemos tenido en la Facultad de Derecho, quien falleció el día 2 de mayo y bueno, pues también tuvimos la oportunidad de hacer un homenaje en cuerpo presente del maestro. Y el día de hoy precisamente nos acompaña su hijo, quien también es profesor de nuestra erguida Facultad de Derecho, el doctor César Nava Escudero. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Y bueno, pues entrando en materia, doctor, usted lo conoció como ser humano, como maestro, como tutor, como un gran tutor y bueno, pues como maestro en Derecho. ¿Qué nos puede platicar sobre el maestro, como la persona? Sí, yo tuve oportunidad de conocerlo en efecto como maestro, como padre, como persona, como amigo. Y mi papá era una persona multifacética, en el sentido de que si bien a él le encantaba su cátedra y fue un gran maestro durante muchísimos años, su vida estuvo llena de arte, de música, de poesía, de pintura, de muchas otras saberes, experiencias o vivencias que no solamente estaban enfocadas al derecho. Entonces mi papá era una persona que se dedicaba a gozar la vida, y para él gozar la vida en parte era no solamente hacer lo que le gustaba desde el punto de vista de la ciencia del derecho, impartir su cátedra y publicar, él publicó muchísimo, sino también escuchar música, ir a museos, visitar las bibliotecas, comprar muchos libros, y repito, no solo de derecho, sino de arte, de poesía, de historia, de filosofía. Entonces, para él era gozar la vida, para él era eso, era tratar de estar en muchas otras actividades, no solamente las jurídicas. Y por eso creo que mi papá fue una persona sumamente completa como ser humano. Es decir, no solamente el científico, sino también un poco el artista, un poco el que le gustaba viajar, porque hacía muchos viajes también, visitó en varias ocasiones Europa, llegó a pasar a Estados Unidos, viajó también a América del Sur y viajar al interior de la República. Entonces fue una persona muy completa, un universitario integral, podríamos llamarlo así. ¿El maestro también litigaba o se dedicaba únicamente a la academia? Fundamentalmente mi papá se dedicó tanto a la academia y por muchos años a la impartición de justicia cuando fue magistrado. Él fue fundador del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, estuvo ahí durante 3 años, después se fue al entonces Tribunal Fiscal de la Federación, ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, estuvo ahí muchos años, casi 20 años como magistrado en la sala superior de ese tribunal. Entonces no nada más se dedicaba a la academia, sino también a impartir justicia, ¿no? Fue magistrado durante muchos años y antes de haber sido magistrado, estamos hablando ya de la década de los 60, también tuvo algunos otros puestos, estuvo como en el Banco de Comercio Exterior como secretario ejecutivo, si no mal recuerdo ese era el puesto que tenía, y más bien operaba no como magistrado ni como académico, sino como, vamos a decirlo así, un funcionario de un banco. Entonces sí, pero sobre el litigio no, en realidad mi papá no fue un litigante como tal, aunque sí llevaba asuntos, llevó algunos asuntos en la casa,
en la que siempre vivió ahí en México, en Avenida México, una casa arbolada llena de árboles frutales, donde tenía su biblioteca, donde yo viví, mis hermanos, mi mamá, vivimos durante muchos años. Defendió a través de algunos asuntos, pero no fue un gran litigante, es decir, no le gustaba el litigio en realidad, se le hacía poco atractivo desde el punto de vista profesional. ¿Y nunca le llegó a comentar por qué tanto amor al derecho administrativo? Bueno, en realidad él quería ser penalista. Él quería dedicarse a otra disciplina, pero la vida lo llevó al derecho administrativo. Tuvo la oportunidad de conocer al maestro Andrés Serra Rojas, también otro gran administrativista, y su vida fue eso, en el derecho administrativo, la mera suerte, el destino de dedicarse a eso, porque desde muy chiquito él nos llegó a platicar, bueno, no chico, pero joven, él nos llegó a platicar que le fascinaba el derecho penal y a eso quería dedicarse, pero nunca encontró un maestro o alguien que lo pudiera apoyar. En cambio, en la parte administrativa sí encontró eco en sus profesores, y en sus primeros puestos o sus primeros trabajos fueron fundamentalmente de derecho administrativo y de derecho fiscal. Entonces fue la línea que siguió. Y doctor, me imagino que él lo inspiró para que usted también estudiara la carrera en derecho. ¿De qué forma lo fue inspirando el maestro? ¿Con su éxito o con sus enseñanzas? Sí, es una historia familiar muy curiosa que ahora comparto con todo el auditorio. En efecto, nosotros somos tres hermanos, el mayor, yo soy el del medio, uno chico, y mi papá siempre tuvo la expectativa de que el hermano más grande fuera el abogado, pero no, él decidió no serlo, estudió diseño industrial, le gustaba más la pintura. Entonces para mi papá eso fue como un poco raro, dijo, ¿cómo es posible que mi hijo primogénito no sea? Entonces vine yo, y yo ya no tuve muchas opciones, él casi me insistió, casi me puso una pistola en la cabeza y me dijo, ¿tú estudias derecho o estudias derecho? ¿No? En realidad yo no estaba muy seguro de qué estudiar, no me gustaban las matemáticas, no me gustaba mucho la química ni la biología, me gustaban más las ciencias sociales. Entonces cuando decidí entrar al área de ciencias sociales, me llamó la atención el derecho. ¿Qué me inspiró? Bueno, fundamentalmente fue la idea de estar cercana a estas ciencias sociales y que él mismo tenía una vida que me era atractivo. A mí me gustaba siempre verlo llegar de traje, hablar, nos hablaba mucho de lo que sucedía en su trabajo. Entonces fue una figura importante desde que yo era joven, por ahí de la secundaria, la prepa, escucharlo, hablar sobre sus colegas, hacer críticas. Entonces me llamó mucho la atención esa forma de ser en cuanto a su disciplina, a su profesión. Entonces sí fue hasta cierto punto una inspiración para dedicarme al derecho. A mí el derecho no sabía si me iba a gustar o no, pero seguía la imagen de mi papá, y como mi papá fue una figura muy fuerte para mí, entonces buscaba quizá un poco de cobijo en él, con esa trayectoria que tenía, ¿no? No sé, quizá mi propia situación personal de buscar alguna disciplina que me ayudara a formarme, a tener un ingreso, etcétera, me llevó a decir, bueno, con mi papá tengo cierta mesa puesta, ¿no? Entonces me va a ayudar, y quizá por eso fue que empecé a dedicarme al derecho, amén por supuesto de que cada vez que yo entraba a su biblioteca cuando se permitía, era un mundo de libros de derecho, entonces había que leer algo de derecho, y creo que esa fue parte de la inspiración y del legado que él me dejó. Y como padre, ¿era rígido el maestro? Sí, muy estricto, sumamente estricto. A mí no me dejaba ser flojo para nada. Fue muy exigente durante el tiempo en el que yo estuve en la prepa, durante la licenciatura también lo fue. Entonces sí era muy estricto, sí nos pedía mucho, porque él no solamente se pedía a sí mismo, sino que le exigía a los demás. Quienes llegaron a conocer a mi papá sabrán que él era muy crítico de otros abogados, incluso los que se decían los grandes, o los que llegaron a ser eméritos, él era muy crítico de ellos. Oye, mira, ¿cómo es posible que tal o cual maestro o maestra sea emérito cuando no tiene los créditos? Y me abría los ojos, como a muchos de sus alumnos. Mire, compañero, o mira, hijo, me decía, mira, ¿qué ha publicado ya muy emérito, y qué méritos tiene para hacerlo, ¿no? ¿Qué ha publicado? ¿Qué ha formado? ¿Cuántos años ha dado clases, ¿no? Entonces siempre fue muy estricto y me formó a mí como una persona muy exigente. Entonces, claro, ahora yo también soy un poco exigente con mis alumnos, quizá un poco menos que él, pero también me quedó esa situación. Recuerdo como anécdota, cuando yo estaba en
quinto semestre de la facultad. Yo tomaba Derecho Administrativo 1 con él, y en esa época me acuerdo que en mi generación le tocó hacer la grilla para buscar la sociedad de alumnos. Entonces se había lanzado en aquel momento un compañero mío de nombre Fernando Pérez Correa, que también ha sido maestro aquí en la facultad, y pues la grilla estaba muy fuerte porque había otros grupos que querían acceder a la sociedad de alumnos. Y entonces, en plenas votaciones, en pleno sistema, mi compañero Fernando Pérez Correa tuvo que dejar de buscar esa candidatura por algunos periodicazos y otras razones. Y entonces mi papá me dijo, ¿sabes qué? No te metas en esas cosas, no te va a dejar nada, es pura grilla, y tú no vas a ser político. Tú lo que debes de ser es jurista, tú lo que tienes que hacer ahorita es estudiar. Y me acuerdo que ese día de las votaciones me dijo mi papá, yo te quiero ver en clase. Yo llegué un poquito tarde a clase y me senté en esos salones donde hay columnas y no te dejan ver. Pasó lista, yo no le pude decir presente porque llegué un poquito tarde y no me veía. Bueno, tomé la clase. Ese día cuando yo llegué a la casa, bueno, antes de saludarme, ¿cómo estoy? ¿Cómo te fue? No, nada, me dio una regañiza. ¿Por qué no fuiste a clase? Le dije, no sé si estuve en clase. A ver, ¿qué fue lo que vimos? Y no le pude contestar, porque yo andaba distraído. Y me dio una regañiza y me dijo, jamás en la vida vuelve a ocurrir esto, ¿no? Me dijo, ¿qué clase de apuntes tienes? Creo que el tema vimos algo sobre programación, presupuestación, que eran parte de los cursos, y sí me acuerdo que me fue muy mal y dije, pues sí, no, definitivamente. Y entonces ahí mi papá, gracias a Dios, cosa que le agradezco muchísimo, me hizo ver y me hizo sentir que político yo, no, nunca. Era denigrarse como ser humano a un nivel muy, muy bajo. Entonces dije, prefiero estudiar y no hacer grilla y política en la facultad. Y quizá por eso no soy buen político. Doctor, ¿nos podía platicar? Seguramente hubo siempre anécdotas que le comentara el querido maestro de su vida de juventud, de estudiante. No sé, me imagino que a lo mejor él todavía estudió en la Escuela de Jurisprudencia o ya aquí en CEU. ¿Nos podría comentar sobre esto? Sí, así es. Él estudió en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, en la antigua Escuela de Jurisprudencia, allá por el Centro Histórico, pero él empezó a ser maestro aquí en la Facultad de Derecho. Su vida como estudiante universitario fue difícil porque nosotros venimos de familia de obreros. No venimos de familias acaudaladas o millonarias. Entonces él, para llevar a cabo su carrera, la llevó en una situación económica muy difícil. Nos comentaba que no tenía mucha ropa para ir a estudiar. A veces nos hacía un poco la broma, que yo creo que era cierto, tenía solamente 2 pantalones y 2 camisas, y cuando le daba hambre, pues lo único que podía tener o comprar eran dulcecitos, pastillas de dulce. Él no podía comerse tacos, no podía ir a un restaurante, no podía ir a comer tacos sudados, no tenía dinero para eso. Entonces, para calmar el hambre, se tomaba pastillas. Él tenía, como joven, en su juventud, durante la prepa y después en la facultad, una encomienda muy clara: estudiar. Y gracias a que lo único que se dedicaba era estudiar, cultivarse, no solamente derecho, sino leer otras cosas, fue Gabino Barreda en su generación, el mejor estudiante de su generación. Sacó promedio de 10. No se distrajo ni con la política ni con las novias, porque yo también, cuando le preguntaba, ¿y cómo te iba con las novias? Y me decía, pues, ¿cuáles? Si yo no tenía dinero, además tenía 2 camisas. No me podía echar perfume, no podía estar preparado. ¿A quién iba a poder invitar a tomar algo si no tenía yo ni siquiera dinero para mí mismo? Entonces él se dedicó a estudiar. Vivían allá por Azcapotzalco. Bueno, su mamá, mis tíos vivieron durante mucho tiempo en Azcapotzalco. Uno de ellos todavía vive en la casa original, y su casa pues era una casa sumamente modesta, muy modesta. Entonces, gracias a que mi papá fue un gran estudiante, y eso debería ser un ejemplo para muchos estudiantes de la Facultad de Derecho, que la pobreza no debe de ser un pretexto ni justificación para no tener éxito, porque mi papá fue pobre, hijo de obrero, como repito. Mi abuelita, su mamá, era costurera y tenían deudas, muchísimas deudas, y mi abuelito era obrero y en las noches se dedicaba a tocar el saxofón. Entonces ganaban muy poco y eran varios hermanos. Entonces de la pobreza mi papá salió y hizo, y todo el legado que deja, todo el éxito que tuvo como gente, nunca se lo impidió la pobreza.
Al contrario, yo creo que fue un acicate para hacerlo, y eso lo deben de aprender los alumnos, porque muchas veces los alumnos dicen, o nosotros mismos como maestros pensamos, ay, pues es que son pobres, no van a tener oportunidad. Bueno, mi padre es un gran ejemplo de que aún siendo pobre, pero verdaderamente pobre, fue una persona sumamente exitosa. No, y bueno, ya que usted lo menciona, maestro, obviamente en la época de nuestro querido maestro, pues no había becas, no había todos estos apoyos que existen en la actualidad por parte del Estado, no existía un Pronaves o un manutención, un apoyo nutricional, que ahora sí lo tienen los alumnos de alguna manera para poder apoyar este tipo de situaciones complicadas. Y como dice, bueno, pues en aquella época el que acababa la carrera no solamente era por el esfuerzo que hacían personal económico, sino también venía la parte de los profesores. Yo recuerdo que hay algunos maestros me decían, bueno, es que sacar un 7 con Serra Rojas, sacar un 7 con González Uribe o con Aurora Arnaiz era casi como un 10, había un 10, ¿no? Que ahora, bueno, pues ya vemos que pues hasta los mismos alumnos litigan mucho el 10. Sí, así es, se ha relajado, ¿no? Se ha relajado, creo yo, un poco eso. Cada maestro tendrá su propia experiencia. Afortunadamente en la facultad seguimos teniendo maestros exigentes que hacen a sus alumnos estudiar. Mi papá vivió una facultad muy distinta a lo que ahora es la facultad, una facultad llena de grandes maestros exigentes, muy duros, estudiosos. Había algún que otro maestro barco, sí, como siempre lo había, pero eran pocos. Hoy en día creo que hay en la facultad, y creo que todos lo sabemos, muchos maestros barcos fáciles, ¿no? También hay maestros duros, pero a mi papá siempre le ayudó mucho el ser exigente y no ser flojo. Mi papá nunca fue un hombre flojo. Él siempre estudió, y cuando tuvo oportunidad de trabajar, trabajó y muchísimo. Entonces, yo creo que esa fue una enseñanza que nos dejó a nosotros como familia y a muchos de sus alumnos. Hoy en día, en efecto, hay muchas ayudas a los alumnos, que si becas, que si apoyos, y luego los alumnos se quejan, ay, es que mi vida es muy difícil, ay, es que yo no sé, es que fíjese que tengo un hijo, es que fíjense, pues no, eso no es pretexto, a estudiar, a trabajar, no hay que ser flojos. Si al alumno le va mal, es porque es flojo. Es decir, en estas alturas, y como está el país hoy en día, señalar que estoy deprimido y no puedo estudiar, o tengo muchos problemas económicos y no puedo estudiar, pues es un pretexto falso. Conforme a la vida de mi papá, a lo que yo he sido también, a lo que yo he aprendido, pues esos pretextos son pretextos de gente floja. Eso no sirve. Aquí hay que estudiar, hay que ser buen alumno, y si se trabaja y se estudia, porque también luego eso ponen como pretexto los alumnos, ay, es que estoy trabajando y no puedo estudiar. Pues estudien las noches. Mi papá tenía que ayudar en la casa a hacer muchas cosas, a traer agua porque no había tubería. Él tenía que traer agua, se echaba en el lomo, digamos una escoba o no sé, un palo, y con cubetas traer agua para llevar agua a la casa. Y él se ponía a leer o a estudiar ya en la tarde, en la noche, con vela, porque no había luz. Pero con todo y cansado, mi papá ahí estaba estudiando y leyendo literatura, y leyendo un poco de poesía, y leyendo a Carlos Pellicer, que era fue su gran maestro, fue su maestro, y además él adoraba mucho la obra de Carlos Pellicer. Entonces, que a mí no me vengan hoy en día los alumnos de que no puedo. No puedes porque no quieres. Pero mi papá se tenía que trasladar también de donde él vivía hasta la escuela de jurisprudencia, la antigua escuela de jurisprudencia, y además también cuando ya empezó a dar clases en la facultad y ser profesor adjunto, pues tampoco es que tuviera mucho dinero. Él hacía mucho esfuerzo también en trasladarse. Entonces, a mí se me hace que hay muchos pretextos hoy en día como para no triunfar o no querer triunfar. Sí, yo creo que, bueno, a lo mejor ese es un mal de la sociedad en general, maestro, con este advenimiento de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación, pues nos han vuelto perezosos, ¿no?, al ser humano. Antes al menos nos parábamos a las televisiones de esas de bulbos, había que pararse y cambiarle al canal y todo. Llegaron los controles y bueno, ya desde la comodidad de nuestro asiento, nuestro sillón, ya hacemos el cambio. Ahora igual pasa con la parte académica, ¿no? Ya todo se encuentra en internet.
Es riesgoso porque hay información de todo tipo, pero a maestros como nuestro querido maestro, pues a él le tocó irse me imagino, estar horas en la biblioteca para poderse leer los libros, porque luego cuando no tenía uno para comprar el libro, pues había que leerlo ahí en la biblioteca, ¿no? Porque a veces hay libros que ni se prestaban, ¿no? Sí, así es. Quizá por eso fue, lo decimos nosotros en familia, un complejo de mi papá comprar libros, porque durante su juventud no podía comprar libros y fue un orador de libros. Entonces, desde que empezó a ganar dinero, a trabajar, pues él empezó a comprar libros, y por eso es que hoy tenemos una biblioteca enorme que nos ha dejado a nosotros, no solamente de obra jurídica, como decía hace unos momentos, sino también de otro tipo de libros, porque yo creo que él tenía ese complejo, ¿no? de joven tan pobre que no podía comprar. Ya conforme fue trabajando, fue teniendo ingresos, pues entonces ahora sí podía comprar las grandes colecciones, los grandes libros, buenas ediciones. Aprendió mucho, mi papá fue muy autodidacta, y él siempre me decía, mira, un buen abogado es autodidacta, lo que te enseñan en la facultad es un poco, te sirve, te ayuda, te puede formar, pero tú tienes que seguir tu propio camino, ¿no? Entonces, mi papá sí vivió años, porque él es de la vieja guardia, esos años en que los maestros se formaban y hacían investigación de una manera muy distinta como ahora se hacen. Sí, los alumnos se han vuelto un poco perezosos, yo mismo me he vuelto un poco, no diría perezoso, pero hago investigación de manera distinta a través de internet, pero yo sí aprendí que hay que hacer investigación, de sacar información de biblioteca, leer libros, no estar con el internet nada más. Entonces es algo que desgraciadamente se ha ido perdiendo en los alumnos, y hoy es difícil que los alumnos hagan buenas investigaciones. Entonces... Y usted toca un punto muy importante que, bueno, referenciando al maestro Burgoa, decía que un buen maestro tiene que ser un excelente investigador, y un buen investigador tiene que ser un excelente maestro, ¿no? O sea, va esa dicotomía que debe de llevar a cabo un maestro, y sobre todo, bueno, de nuestra facultad. Maestro, el padre Cronos nos está correteando, pero quisiéramos precisamente en esta charla, en este programa especial en homenaje al maestro Alfonso Nava Negrete, usted sabe qué música le gustaba, y bueno, pues quisiéramos que compartiera con nuestro auditorio alguna de las canciones que usted sabía que le encantaban. Sí, bueno, se me viene a la memoria ahorita música clásica en un primer momento. A él le encantaba el concierto número 5 para piano y orquesta de Beethoven, el concierto Emperador. Le encantaba mucho, ¿no? Entonces tenía muchos CDs, discos en su momento, cassettes y después de CDs, de diversas versiones con diferentes orquestas y diferentes pianistas. A Arthur Rubinstein le encantaba, él tiene mucho de Arthur Rubinstein, pero esa pieza, la número 5, era una pieza particularmente que le encantaba a mi papá. Bien, pues entonces vamos a escuchar Concierto Emperador número 5 de Beethoven. Y regresamos. Estás escuchando Tutorecho, el programa de tutorías de la Facultad de Derecho. Síguenos en Twitter, @tutorecho, o en Facebook Tutorecho.
Bien, pues estamos de regreso en este programa especial en homenaje al maestro Alfonso Nava Negrete, y bueno, pues nos acompaña el doctor César Nava Escudero, hijo de nuestro maestro homenajeado. Bueno, ya nos comentó usted sobre su vida de joven, su vida de estudiante, su forma de ser como persona, pero a mí me gustaría que nos platicara a nuestro auditorio sobre ya su vida como maestro. Usted que lo vivió de cerca, que lo conoció de cerca, cuáles fueron sus triunfos, sus reconocimientos, y bueno, obviamente la obra escrita que deja un legado impresionante, no solamente a su familia, sino a toda la comunidad jurídica. Sí, así es. Yo creo que lo que más amaba a mi papá dentro de toda su carrera profesional, sin duda alguna, era la cátedra. Por eso fue maestro durante tantos años. Y él cumplió precisamente el 17 de abril 56 años de maestro, los que están computarizados oficialmente, porque siempre él reclamaba que le debía a la facultad 2 años, porque él en realidad impartió 2 años como profesor adjunto, que en aquella ocasión estaba permitido, era una figura que sí existía. En realidad debería estar festejando, debió haber festejado 58 años, no 56, pero sí, él estaba entregado. Ahora, ¿qué fue lo que hizo grande a mi papá como maestro? Y esto deberían de aprenderlo otros maestros y los alumnos que quieran ser maestros. Bueno, fueron varias cosas, pero una cosa que me llamó muchísimo, siempre me llamó la atención, que yo trato de seguirlo en la medida de lo posible, es que mi papá no faltaba a clases. Y eso es algo que puede y empieza a ser grande a un maestro. Nos sacrificó mucho a su familia, nos sacrificó a nosotros muchísimos. Viajes, eventos, enfermedades, incluso cuando tuvimos algunas enfermedades. Mi papá primero su clase y después iba al hospital a vernos. Mi papá primero su clase y después las vacaciones. No dejaba. De hecho, mi papá durante estos 56 años nunca interrumpió sus clases, nunca. Salvo en una ocasión, hace como unos 15 años, que tuvo un problema en las cuerdas vocales y tuvo que suspender su clase un mes nada más mientras lo operaban, porque lo operaron y en lo que se recuperó. Pero de ahí en fuera nunca las interrumpió. No fue de esos maestros que luego se volvían eméritos o que tuvieron muchos reconocimientos, y él criticaba mucho eso, de los maestros que daban un semestre sí y un semestre no, un semestre sí y un semestre no, o que tenían una actividad por ahí, se volvían políticos o ocupaban un puesto público importante y entonces suspendían sus clases. No, mi papá, aún siendo magistrado durante tantos años, aún ocupando los puestos que ocupó, nunca dejó la facultad de Derecho. Siempre, seguido, semestre tras semestre, año con año, siempre sus cátedras. Y eso creo que fue una cosa que lo hizo grande. En sus últimos años de vida, sí, las últimas semanas, poquito antes de fallecer, ya no pudo impartir la cátedra. Me pidió a mí que impartiera sus últimas clases de Derecho Administrativo 2, pero fueron muy poquitas semanas, ¿no? Entonces eso fue algo que siempre lo caracterizó. Además, se entregaba la cátedra. Cada vez que entraba al salón realmente se entregaba a la cátedra. Hacía reír a sus alumnos con sus anécdotas, sus historias, pero mi papá preparaba sus cátedras. No era que nada más llegaba con tarjetitas de hace 20 años desactualizadas, ¿no? Mi papá leía diarios oficiales de la Federación, recibía revistas del extranjero, de Europa, de China, de Francia, de Europa, de Francia fundamentalmente, pero de otros lugares como de China también recibía revistas para irse actualizando de lo que pasaba en el mundo. Entonces eso lo hizo un gran maestro porque se actualizaba y se entregaba a sus alumnos. Creo que eso lo aprendió mucho de Andrés Serra Rojas, quizá también de Gabino Fraga, que fueron sus 2 grandes maestros, sus 2 grandes referentes administrativistas. Para él en Derecho Administrativo, Gabino Fraga y Serra Rojas. No había más mexicanos, ¿no? Entonces creo que vale la pena que uno aprenda sobre esta situación en particular. Él dio clases no solamente de manera ininterrumpida en la Facultad de Derecho, sino que también dio clases en muchísimas otras universidades. Aquí fue maestro durante muchos años en la Ibero, en la Universidad Iberoamericana, cuando estaba ya no en Santa Fe, sino estaba por otra, ya creo que era por Las Torres, estaba la Ibero antes. Dio clases en la Universidad Panamericana, dio también clases en la UAM, dio clases en la barra de abogados durante algún tiempo, y daba sus clases no solamente a nivel licenciatura, sino a nivel posgrado. Entonces fue un hombre completamente entregado a la cátedra. Por eso es que lo recuerdan y lo recordamos siempre, antes que otra cosa, como el gran maestro, como un gran maestro, un querido maestro, porque era eso. Y a mí siempre me aconsejaba eso: tú entrégate a la cátedra. Cada vez que pises y entres a un salón, entrégate y no esperes nada a cambio de tu alumnos. Eso siempre me lo decía. Entonces, y tuvo razón, porque muchos de sus alumnos han ocupado grandes puestos
grandes puestos, han tenido mucho poder y pues no siempre lo beneficiaron ni a él ni a sus hijos, ¿no? A mí tampoco. Entonces no hay que esperar nada de los alumnos, siempre me decía, y me decía también, no te enamores de tus grupos, porque está el grupo, acaba la clase y ya no los vuelves a ver, se desaparecen, se esconden debajo de las piedras, se vuelven fantasmas. Entonces yo creo que eso fue lo maravilloso de él. Sobre su obra también nos dejó un gran legado, nos deja 5 libros publicados, el último, digamos el más reciente que llevaba como libro de texto fue su Derecho Administrativo Mexicano, publicado por el Fondo de Cultura Económica, un libro que empezó a escribir y que publicó a invitación de Miguel de la Madrid cuando fue director del Fondo de Cultura Económica. Otros libros que fue publicando, otro que destacó muchísimo durante toda su vida fue el Derecho Procesal Administrativo, que lo publicó ya en la década de los 50, se lo publicó por Rúa. Él fue el primer jurista que sistematizó el derecho procesal administrativo, aunque ya algunos otros autores habían escrito sobre el tema, nadie lo había hecho libro, nadie había hecho una obra jurídica como tal. Y sobre artículos, pues estará por ahí, llegó a los 95, 96, casi 100 artículos. El último, curiosamente, de los artículos que salió publicado en vida fue el artículo que se en la revista de la Facultad de Derecho, celebrando los 75 años de la revista. En vida alcanzó a publicar ese artículo, no a invitación exprofesa para eso, ¿no? Simplemente él entregó el artículo a la revista y coincidió, el de Cosas del Destino, coincidió que su artículo entró en los 75 años, pero él ni enterado de que iba a haber una obra conmemorativa de los 75 años, ¿no? Entonces su obra está ahí, es muy vasta, grande, publicó en el extranjero también, no solamente aquí en México. Entonces, bueno, me parece que siempre llevó de la mano como maestro el ser investigador. Y bueno, me imagino que también llevó algunas tesis, ¿verdad? Sí, cómo no, dirigió muchísimas tesis. Él fue director del Seminario de Derecho Administrativo casi por 20 años y después, por una mala voluntad de un director de la Facultad de Derecho, cuyo nombre ya se me olvidó y quiero que se me olvide, tuvo que renunciar al seminario de Derecho Administrativo, pero durante 20 años dirigió tesis, revisó tesis y después siguió dirigiendo tesis durante mucho tiempo y formó en este sentido muchísimos alumnos. Ahí tenemos en la casa, en la biblioteca, conservó muchísimas tesis y hay tesis maravillosas. Conservamos, por ejemplo, la tesis de Jacobo Zabludovsky, conservamos la tesis de Emilio Choifet, solamente para dar 2 ejemplos de quiénes fueron sus alumnos, entre muchos otros, por supuesto. No, bueno, pues sorprendente la historia como profesor del maestro. ¿Usted recuerda algunos congresos a los que haya asistido a nivel nacional e internacional? Sí, cómo no, también asistió a muchísimos congresos nacionales, extranjeros, lo invitaban mucho de los estados de la República a dar pláticas, a dar conferencias, visitó muchísimas universidades nacionales, extranjeras, pero curiosamente pocas veces se le dio la oportunidad de dictar conferencia magistral aquí en la Facultad de Derecho. Es algo verdaderamente impresionante. Creo que dictó en número más conferencias magistrales allá en el Instituto de Investigaciones Jurídicas que aquí en la facultad. ¿Por qué se dio ese fenómeno? No lo sé, pero pocas veces lo invitaron aquí a dar conferencias magistrales. Pero su nombre está en muchísimas universidades estatales en cuanto a las cátedras que impartió y también en el extranjero. En Europa llegó a dictar y participar en algunos seminarios, ¿no? Entonces sí tuvo eso. Claro, eso le valió al mismo tiempo muchísimos reconocimientos, ¿no? Muchísimos reconocimientos en muchos lugares, en muchos escenarios, en muchos foros, en instituciones públicas, privadas del país y también algunas en la Facultad de Derecho. Quizá no la que muchos de sus alumnos, incluyéndome yo, hubiéramos querido ver, que se le hubieran otorgado a mi papá. Pero cuando yo le preguntaba, oye papá, ¿por qué no eres emérito? Me decía, es que es una cosa política. Y yo le decía, papá, ¿por qué no tienes un salón, que un salón lleve un nombre como lo tienen otros maestros o personas que ni siquiera tienen tu trayectoria como maestro y como investigador? Y me decía, es que es una decisión política, no le busques más, me decía. Digo, bueno, pues me voy a hacer político para yo mismo provocar que te hagan emérito, porque yo le decía, oye, mira, acaban de hacer a tal persona emérito, pero ¿dónde? ¿Cuándo? No, si no da clases, ¿dónde están sus grandes publicaciones, sus conferencias, ¿no? Sus congresos? Pues es político, yo siempre te lo he dicho, ¿no? Entonces, creo que muchos maestros, muchos alumnos, exalumnos suyos, ahora durante el velorio, durante el homenaje de cuerpo presente que se le hizo aquí en la facultad y que la directora Liova Castañeda nos apoyó muy amablemente para llevarlo a cabo, muchos exalumnos siempre me preguntan, no a modo de queja o reclamo, pero me preguntan, pues,
¿por qué la facultad nunca le rindió esos homenajes que tu papá se merecía, ¿no? Entonces yo me he vuelto un poco en repetidor de mi padre, pues por razones políticas. Y ahí la dejo, no le quiero investigar más. Doctor, los últimos años ¿qué fue la enfermedad que afectó su salud del maestro? Fue un problema vascular fundamentalmente. Fue un problema vascular, problemas de sangre, que lo llevó a tener atacar todo el sistema. A mí me daba un poco de risa cuando algunos médicos me decían, pues es que cuando ya se tiene cierta edad, cuando se tienen ciertas condiciones de vida, cuando uno de los problemas fundamentales que tiene un ser humano ataca, pues entonces se vuelve falla múltiple. Y yo les decía, bueno, ¿qué es eso de la falla múltiple? Pues sí, si tu corazón te falla, tu cerebro te falla, el riñón te falla, la sangre te falla, etcétera, empieza a atacar todo, ¿no? Y eso fue lo que le sucedió un poco a mi papá. Fue un problema fundamentalmente de irrigación sanguínea. Entonces, a partir de ahí derivó en otras complicaciones, ¿no? Y finalmente lo llevó a un paro cardíaco. Esa fue la... ¿Qué edad falleció el maestro? 82 años, 82 precisamente años. Mañana 10 de junio, o hoy 10 de junio, no sé cómo llamar, mañana 10 de junio, estaríamos festejando 83 años de vida. Mire, curiosamente compartimos, mi mamá es del 10 de junio también. Ah, mire, fíjese nada más. Cumple 78 años, pero bueno, no venimos a hablar de mi mamá, sino de su papá, pero me llama el dato curioso de que es la misma fecha de nacimiento. Y la verdad teníamos nosotros expectativa de que mi papá habría de vivirnos y durarnos más tiempo, porque su mamá, mi abuelita, vivió hasta los 104 años de edad. Y eso que se quitaba la edad, mi abuelita. ¿Cuántos años tienes, abuelita? 104, pero me la estoy quitando. Porque sí, probablemente mi abuelita tenía más edad. Entonces nuestra expectativa con mi papá era de más tiempo, ¿no? Entonces creo que sí nos agarró un poco... de sorpresa que se nos adelantara así de esta manera, ¿no? Pero bueno, también estamos en la familia, creo que muchos amigos, maestros, estamos muy alegres también, orgullosos de quién fue mi papá, de lo que hizo por la universidad, de lo que hizo en los tribunales administrativos de este país, porque es un legado muy, muy importante, creo yo. Sé que esto no debe de ser así porque halago en boca propia es vituperio, pero creo que fue un hombre muy honesto y siempre muy trabajador, siempre. Maestro, ¿algunas palabras o comentarios finales, algún mensaje que quiera dar pues a nuestro auditorio sobre vida, obra del maestro? Pues bueno, quizá dos recomendaciones que siempre me hacía mi papá, que yo se las hago a todos los maestros que quieran escucharlo y a sus alumnos. Cuando a mí me daba un poco de flojera, me decía, no viejo, adelante, a la guerra, porque su padre siempre decía, hay que levantarse a la guerra, como una especie de símil de decir, pues hay que trabajar, ¿no? Un parangón. Entonces, no hay que ser flojos en la vida. Mi papá siempre nos enseñó a no ser flojos, hay que trabajar, porque no hay de otra, salvo que te ganes la lotería. Ese creo que sería un mensaje que hay que dar a los maestros, a los alumnos. Hay que trabajar, hay que estudiar, hay que prepararse. Mi papá siempre nos decía eso, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que leer, no hay que ser burros. Lo tarado se le quita a uno siendo culto, y hay que leer, hay que prepararse toda la vida. Y el segundo es que también siempre me decía, hay que tener fe. Mi papá no es que fuera un practicante de alguna religión, pero sí creía en Dios. Entonces él decía, pues hay que tener fe en Dios, hay que tener fe en que las cosas van a salir bien, y si no salen bien es por algo, ¿no? Entonces quizá, sé que a muchas personas no son creyentes, de quienes nos escuchan. Yo he tenido mis dudas durante muchos años de si de creer o no, pero siempre nos decía eso, y entonces nos ayudaba a eso, ¿no? Quizá de las últimas cosas que yo llegué a escuchar mucho a mi papá era que siempre me recomendaba, de las últimas semanas que estuve hablando con él, me decía, goza la vida. Y para él gozar la vida era lo que ya platicaba hace rato: estudiar, trabajar, tratar de ser feliz, formar estudiantes, no tomarse la vida tan en serio como para estar siempre sufriendo o siempre estar amargado o quejándose, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es parte de lo que yo transmitiría en esto, que habría muchísimo más que transmitir. No sé si hay oportunidad, pero bueno, ya se los transmitiré yo a quienes sean mis alumnos aquí en la Facultad de Derecho y en la Universidad Iberoamericana, donde también sigo dando clases. Ya podré compartirles yo ese legado. Pues maestro, realmente me siento pues muy congratulado a que nos haya acompañado el día de hoy para platicar precisamente sobre esta vida y obra de un gran maestro como el maestro Alfonso Nava Negrete, que bueno,
pues sabemos que por allá nos está viendo, ¿verdad? Sí. Y que está viendo cómo se expresa usted de él, y bueno, pues yo creo que es un orgullo para él ver cómo, pues qué fue lo que formó en usted, maestro. No, pues muchas gracias, le agradezco muchísimo la invitación, y en cualquier otra ocasión que se presente o que ustedes quieran ahondar más sobre el pensamiento y obra jurídica del maestro Alfonso Nava Negrete, con todo gusto, estaremos aquí presentes para hablar sobre ello. Sí, bueno, pues oportunidades las seguiremos teniendo, e incluso para que también ya usted, nuestro auditorio, escuche. Usted es especialista en derecho ambiental. Entonces, Así bueno, es. También comentar sobre esto, que esto es un tópico nuevo. Se habla mucho de los derechos difusos, de, bueno, una serie de cuestiones muy importantes en las que ya implica el derecho ambiental, ¿no? Y que también en algunos casos dicen que es uno como rama del derecho administrativo, otros piden esa autonomía como tal, pero bueno, sería interesante platicar con usted ya, bueno, pues con lo docto de su conocimiento, maestro. Sí, claro que sí, con todo gusto, hablaremos sobre el derecho ambiental. Y bueno, pues nuevamente le agradezco en este programa In Memoriam, ¿verdad?, de nuestro querido maestro Alfonso Nava Negrete. Y bueno, pues antes de despedirnos, nada más pues agradecer con los mensajes parroquiales a la maestra Rocío Arroyo Casanova, jefa de la División de Educación a Distancia, por el espacio de Tutorecho, a Brian Hernández en los controles, que bueno, pues es el que nos va indicando los tiempos, muchas gracias, y también a Claudia Sochipa en la edición de nuestro programa. Y recuerden que a partir del jueves ya lo pueden ustedes escuchar en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por su atención, que tengan buen día, buena tarde o buena noche.
Radio Yus presentó. Tutorecho, el programa de tutorías de la Facultad de Derecho de la UNAM, transmitiendo desde sus instalaciones de la División de Educación a Distancia, conducido por el licenciado Leonardo Vargas Sepúlveda, responsable del Programa Institucional de Tutorías de la Facultad de Derecho.